Alhambras de Foxworth. Capítulo 1. Cuando era niña, creía que mi madre era realmente un ángel. Ni mi hermano ni siquiera mi padre sabía que ella me lo había dicho a través de sus ojos, su sonrisa y la elegante suavidad de su toque. En sueños ella flotaba sobre mí mientras dormía. Sus alas blancas y emplumadas agitaban el aire suavemente, lavando mi cara con calidez y haciendo llover besos con ternura, cada uno de los cuales estallaba como una pompa de jabón contra mi mejilla. Acurrucado en su amoroso abrazo, no le tenía miedo a la oscuridad y me dormí fácilmente. Durante mis primeros años vivíamos en una pequeña casa de piedra beige, con contraventanas blancas, tan cerca de la playa que el mar Mediterráneo cantaba mi canción de cuna todas las noches. Sus olas peinaron la orilla para que yo corriera descalzo por la mañana. La arena, acariciándome entre los dedos de los pies, con ese frescor del atardecer aún adherido a los granos húmedos. Mi hermano, Ivo, estaría sentado detrás de mí, cavando su camino hacia China. Como diría mi padre, excavó con una intensidad que hizo reír a la mayoría de la gente, porque parecía que mi padre no estaba exagerando, con una camisa blanca larga, pantalones negros y sandalias de cuero, color canela, hechas a mano. Es posible que papá ya esté frente a su caballete, capturando alguna visión que tuvo de un velero, surcando suavemente las olas, una gaviota nacida de una nube en el horizonte, o algo que podía ver, pero nadie más podía porque tenía el ojo del artista. Su cabello negro azabache, cortado justo debajo de la nuca, revoloteaba a su alrededor, como si cada uno de sus pensamientos creativos hiciera que los hilos saltaran de alegría, o tal vez simplemente estuviera bebiendo su café en una taza de cerámica negra y de pie, junto a mi madre, que miraba el agua. Su rostro era un camafeo con su perfil perfecto, su falda campesina color índigo hasta los tobillos, bailando alrededor de sus piernas, y la belleza se sentía como en casa, de un mundo que parecía que no estar afectado por nada feo u oscuro. Los suaves dedos de la brisa acariciaban su cabello dorado con tanto amor como lo haría yo. Incluso la lluvia se disculpó aquí. Si escuchas el viento justo antes de que llueva, dijo mi madre, oirás a las nubes decir «excusez-moi». Y a veces la lluvia no queda más allá que la niebla. Bueno para tu cutis, ma chérie. Yo le creí. Un ángel lo sabría. Lo escuché y cuando estuve seguro de haberlo oído, corrí hacia mi padre. Mi madre se lo decía y ella me abrazaba y reía, con su risa siempre seguida de sus besos. Lo escuché, mamá, por supuesto que sí, decía. Y me hacía cosquillas en las orejas con su nariz. No te dije que lo harías. Ella me apretaba con sus pechos suaves y perfumados y me abrazaba con tanta fuerza que solía sentir que me quería de nuevo dentro de ella. A salvo en su útero. Mi papá nos escuchaba mientras trabajaba. Se detenía como si alguien que regresara a este mundo sonreía y luego rápidamente regresaba al suyo. Nunca debíamos interrumpirlo mientras trabajaba, ni hacer demasiado ruido cerca. Sus creaciones artísticas fueron ganando cada vez más popularidad, cada vez más gente de lejos venía a considerar y comprar uno de sus cuadros. Incluso una pareja vino desde París para comprar uno de sus paisajes. Los colocó en la pequeña galería que el señor y la señora Passart poseían en el pueblo. Lo explotaban desde hacía décadas y hace 10 años conocieron al mundialmente famoso Edgar Degas, quien los dejó vender una de sus esculturas más pequeñas, el cuadro favorito de mamá. Entre los de papá era el que él creó de un cisne en la fuente de nuestro pueblo. Todos los que lo vieron pensaron que era místico, porque, aunque había cisnes en Francia, no los había en la costa de Villefranche. A veces papá se burlaba de mamá, amenazándola con dárselo a la galería, para que podamos ver lo que traía. No te atrevas, le decía mamá, y él se reía. Lo colgó sobre su cama y nunca hubo un momento en el que no me fascinara la expresión de su rostro y la belleza de sus alas y cuello. En el fondo de mi corazón sabía que papá nunca, jamás pensaría ni siquiera en venderlo. Sin embargo, papá seguía siendo a menudo el artista del mes de la galería, Jean-Paul Vuitton. El mentor de mi padre y nuestro padrino había sido su artista destacado casi desde el día en que abrieron la galería. Seguía siendo el más conocido de Villefranche-sur-Mer. Pero ya no trabajaba tanto. Tenía 82 años y bromeaba diciendo que papá pronto alcanzaría antes de que tuviera la mitad de su edad. Papá, está motivado por su trabajo, tal vez incluso perseguido. No os enojéis con él si los ignora durante días, nos advertía Jean-Paul. A menudo tanto a
Yvonne como a mí. Los artistas escuchan otras voces, pero ni tú ni tu mamá están nunca lejos de sus amorosos ojos. Prometo que son una familia especial, porque no deberíamos creerle. Cuando Yvonne y yo éramos mucho más jóvenes, la gente del pueblo de Villefranche-sur-Mer le decía a mi padre que su familia era en sí misma un hermoso cuadro viviente, con solo vernos a los cuatro caminando por una calle de guijarros hacia el mercado abierto para comprar frutas y verduras o pescado fresco. Tomé la mano de mi hermano Yvonne y él el de mi madre. Ella sosteniendo el de mi padre me haría sonreír. A sus caras, papá trajo fama a nuestro pequeño pueblo y mamá trajo belleza y amor. Las personas mayores vieron en Yvonne y en mí su propia infancia. Nos detenían cuando caminábamos juntos sin mis padres. Yvonne, incluso con solo 6 años, me agarraba con fuerza de la mano, con la espalda recta, los hombros firmes y el rostro tan serio que parecía esculpido en granito. Sin embargo, siempre fue educado y atento. Nos contaban sus historietas personales en la infancia, cuentos que siempre terminábamos con la misma lección o advertencia, expresada de una forma u otra. Ama a tus padres, escúchalos, lo que quieren para ti, lo querían para ellos. Su sueño es que todo lo que no pueden tener para ellos mismos ustedes tendrán. Asentimos, pero Yvonne y yo éramos demasiado jóvenes para entenderlo o apreciarlo plenamente. Por supuesto, hablábamos francés con fluidez y nuestros padres hablaban y nos enseñaban inglés. Ambos éramos estadounidenses. El idioma nunca fue nuestro problema. Ya fuera inglés o francés o incluso un poco de español e italiano. Creo que simplemente estábamos desconcertados por la intensidad con la que la gente nos hablaba cuando hablaban de nuestros padres y de nosotros. Tal vez nunca entenderíamos completamente sus advertencias, ni imaginaríamos completamente las imágenes de peligros y desastres que proyectarán con sus aterradoras expresiones. Quizás nos sentíamos demasiado elevados por encima de todo eso, demasiado protegidos y demasiado perfectos. La diferencia entre Yvonne y yo era que yo no quería pensar en nunca, mientras que él nunca se detuvo. Monsieur Appert ciertamente estaba de acuerdo en que todo tipo de peligro se echaba a todos. Estaba seguro de que saber por qué es culpa de Eva, decía el sastre del pueblo, incluso si el desastre fuera simplemente que se metiera el pulgar mientras cosía. Miraba el pequeño pinchazo de sangre y sacudía la cabeza, murmurando. Sobre la primera mujer, lo mismo decía después de cualquier error, de cualquier tragedia, en cualquier parte del mundo. La culpa es de Eva. ¿Cómo puede ser culpa de Eva que haya metido el dedo, señora Peart? Preguntaría. Ella no está aquí. Él me miraba y sonreía. Entonces de repente dejaba de sonreír y asiente. Es su culpa. Todo sería perfecto si ella no hubiera desobedecido el mandamiento. No habría dolor ni enfermedad. Ni siquiera envejeceríamos. Sacudía el dedo pinchado por su mancha de sangre, sosteniendo la aguja y el hilo en la otra mano. Y luego se reía de mí porque parecía que iba a llorar en cualquier momento. ¿Estás bien? ¿Estás bien?, decía. No siento nada, nada. Soy demasiado mayor para sentir algo. Ahora, aquí está el punto que quieres aprender. Continuaba y luego lo demostraba. A menudo me preguntaba si todos en el mundo, excepto yo, creían que estaba destinado a convertirse en costurera. Pero la lista de oportunidades para las mujeres no era muy larga en la Francia en 1912, ni tampoco en ningún otro lugar. A solas, algún día me entendería de que Yvonne sabía todo esto desde hacía años, pero lo guardaba en su corazón y sufría solo por ello. Llegaría a comprender que el hecho de que no comportaría el dolor que le provocó era inclusive peor de lo que era. Nadie estaba más solo que alguien que se sentía solo por el miedo. Louis es amigo íntimo de tu hermano, solo gracias a ti, Marlena dijo. Regis Besnier, o más bien se quejó. Mientras caminábamos de regreso a mi nueva y más grande casa después de ir al mercado de agricultores, a comprar patatas y cebollas para la casa de mi madre, Bullabesa, había aprendido la receta de la amiga de Jean-Paul, Aunt Bis. Nunca se habían casado. Jean-Paul afirmó que arruinaría su relación de 40 años, pero papá le dijo que estaba casi casado y que estaba más dominado que cualquier otro hombre casado del pueblo. La voz de Regine era tan nasal que uno pensaría que alguien tenía sus manos apretando su largo y estrecho cuello. No sé por qué la quería como mi mejor amiga. Ella a veces pronunciaría cosas desagradables y mezquinas, disfrazadas de hechos o sugerencias supuestamente útiles. En realidad sabía por qué, pero tenía miedo de admitirlo, especialmente ante mí mismo. Su envidia hacia mí acarició mi ego.
que era algo que a mi madre le disgustaba especialmente: la presunción y la vanidad incluso en pequeños bocados. Envenenaría tu alma, me dijo más de una docena de veces, si me lo decía una vez. Era algo con lo que ella misma era particularmente sensible. Lo hizo sonar como una trampa tendida por el diablo justo afuera de la puerta, esperando a atraparte tan pronto como salieras de tu casa. No me haces ningún favor, animándome a pensar demasiado en mí misma. Les decía a mi madre, a quienes le daban espléndidas elogios, especialmente por su belleza. Ella era tan inflexible al respecto, especialmente frente a mí, que quien la había elogiado o admirado tartamudeaba y se disculpaba. Su ira y su intensidad me desconcertaban. Por lo general, ella no era tan injustamente aguda o crítica con los demás en nuestra aldea, pero supuse que esta reacción a los elogios era su manera de enseñarme una lección. Vería que estaba mirando para estar segura de que Avon oyó. La habíamos escuchado. Esa era siempre la primera razón por la que nuestros padres hacían algo inesperado o incluso desagradable. Nos estaban mostrando un ejemplo de lo que no debíamos hacer. Nuestros padres eran perfecto. ¿Cómo pudieron haber hecho algo malo deliberadamente? Negarse a creer que eso era cierto era lo mismo que negarse a creer en los ángeles. Louis e Avon son amigos desde hace mucho tiempo. Regine apenas se me había acabado los pañales cuando empezaron a hacer todo junto. Verlos jugar juntos en el patio es uno de mis primeros recuerdos. Por favor, no sea ridículo. No soy, protestó, con sus ojos redondos profundamente hundidos de color marrón café, prácticamente explotando. Tal vez eso fue cierto una vez, pero ahora no puede dejar de mirarte cada vez que puede. Lo veo, insistió. Además, ¿por qué enojarse por eso? Louis Pinault es uno de los más guapos chicos en Villafranche. No es tan guapo como tu hermano, por supuesto, pero pocos chicos lo son. Se cruzó de brazos y los golpeó con fuerza contra su estómago. Era una de sus declaraciones, y esas son esas cosas que a veces podía ser tan terca y decidida que hacía que me hiciera un nudo en el estómago. Pocos podrían soportarlo. Era otra razón por la que yo era prácticamente su única amiga, pero no iba a estar en desacuerdo con ella sobre la apariencia de Louis. Era guapo, y si fuera sincera, admitiría que últimamente tenía la sensación de que me miraba de forma diferente. Simplemente no quería darle a Regine la satisfacción de tener razón, de ser tan astuta, aunque no quiero parecer inconsciente como una niña. A decir verdad, últimamente me había estado preguntando sobre mí, sobre él. ¿Qué había en mí que de repente abrió los ojos de Louis? Quizás fue la forma en que mamá me arreglaba el pelo, mucho más largo, o la ropa que me permitía usar, lo que revelaba claramente que mi pecho se estaba desarrollando rápidamente. Tenía miedo de preguntarle si podía usar lápiz labial. Una vez me lo puse a hurtadillas. Avon se molestó tanto que corrí al manantial para lavar hasta el último rastro. No se lo dijo a nuestra madre. Él nunca quiso meterme en problemas y a menudo se echaba la culpa por algo estúpido que yo había hecho, algo que me extraviaba o roto. Cada detalle sobre lo que él y sus amigos habían hecho, pensé que era injusta, que siempre asumía algo terrible, que la hacía pensar tan oscuramente cuando se trataba de mi hermano. Él nunca hizo nada que pudiera avergonzarlo o molestarla tanto a ella. Tu madre tiene razón en estar preocupada, me dijo Madame Cosy, la esposa del carnicero, cuando mencionó lo intensa que podía ser mi madre cuando interrogaba a mi hermano. Los niños por naturaleza tienen más acceso a los problemas. Nunca dejes que un chico te desafíe a hacerlo nada. Marlena está integrado en ellos para causar más angustia a sus padres y a ellos mismos. Pero no fue Adán, fue Eva quien trajo problemas al mundo. Repetí como loro Monsieur. Las lecciones de Appert. El señor Appert lo dijo. Por supuesto que lo hace, es un hombre solo. Escúchame siempre las personas mayores y por sabias que lo rodean, especialmente las mujeres mayores. Las mujeres nacen con más sabiduría, insisto. Y luego murmuró, es un desperdicio porque los hombres son sordos, pero no es en vano contigo. Me parecía que todo en el pueblo, desde el panadero hasta el ebanista y el barrendero, siempre estaban cuidando de mí, buscando protegerme. También a Avon. Querían estar seguros de que compartiríamos cualquier conocimiento mundano que hubiera adquirido. Éramos como una gran familia, todos se comportaban como si fueran un tío o una tía, tal vez más aún, porque sabían que Avon y yo no teníamos abuelos. La madre de papá murió de cólera, cuando él no era mucho más mayor que yo. Siempre no tenía claro cuántos años tenía. Cuando su padre tuvo insuficiencia cardíaca, papá solo diría que era un adolescente. Mamá no había dicho que su madre murió de titis. Y
Luego su padre murió de insuficiencia cardíaca al año siguiente. Si nosotros, especialmente yo, hiciéramos más preguntas sobre nuestros abuelos, ambos nos aconsejaríamos que dejáramos lo que estaba enterrado. Enterrado. Todo era demasiado triste. ¿Y por qué enterrado? Insistir en la tristeza, a Avon y yo. Fue necesario que se nos dijeran 2 veces, pero yo no pudiera dejar de insistir, curiosear. Nuestra familia era diferente de otras familias del pueblo. En ese sentido, ninguno de nuestros padres les gustaba mucho hablar de sus familias. Ninguno mencionó a una tía o un tío favorito. A veces sentía que éramos la primera familia en la tierra sin parientes. Nuestra historia parecía haberse comenzado con la llegada de nuestros padres a Francia, donde se casaron en la iglesia de San Miguel, en el corazón de Villafranche. Dijeron que habían pasado por un servicio civil, pero querían un religioso. Cada vez que pasábamos por la iglesia, me los imaginaba saliendo. Mamá con un hermoso vestido de novia blanco con un lirio, sosteniendo un ramo de una variedad de flores, y papá con un traje de corbata, luciendo aún más guapo. Qué tonto de mi parte desearlo. Pero desearía haber estado allí y estar junto a ellos cuando hicieron sus votos. A pesar de los parloteos de Regina sobre Lois, todavía estábamos pasando en todo eso mientras nos dirigíamos de regreso a mi nuevo hogar en la colina, con vistas al puerto de la Darcy. El sol se había liberado de una zona de nubes y dejado caer sus rayos de finales de junio en oleadas de calor atronadores sobre nosotras. Afortunadamente, nuestro nuevo hogar estaba solo 2 calles más arriba. Regina vivía 4 calles más arriba y el camino ascendía con tanta pendiente, que resultaba doloroso ir deprisa. Sin embargo, mis piernas eran bastante fuertes, al igual que las piernas de la mayoría de los que vivían encima del pueblo, y tenían que subir largas y empinadas escaleras de piedra. En los días de verano, especialmente como este, odiaba hacer recados, pero tan pronto como tuve edad suficiente para hacerlo, yo misma, no pude negarme, Avon era un aprendiz de Monsieur Boudreau, el zapatero del pueblo, y tenía menos tareas domésticas. Él disfrutaba el trabajo y gracias a él tenía el elegante par de botas altas de cuero negro de estilo eduardiano. Fue uno de sus primeros logros. Mis padres, especialmente mi madre, estaban orgullosos de él, por pensar primero en mí y no hacer algo por mí misma. Sin embargo, en realidad no me los dio. Los dejó afuera de la puerta de mi habitación y cuando le di las gracias dándole un rápido beso en la mejilla, se sonrojó y dijo que no sabía de qué estaba hablando. Por lo que pude ver, Avon era tímido solo conmigo. Ciertamente no dudó en coquetear con otras chicas, especialmente con Marion Bellier, cuyo padre era el médico del pueblo. Era la mayor de 3 hijas y sin duda una de las chicas más guapas de Villafranche, con su pelo rojo fresa y sus ojos azul verdosos, pero Avon se sentía incómodo cuando lo llamaba su novio. Aunque básicamente lo era, creo que simplemente no quiere comprometerse emocionalmente con nadie más que su familia. Era parte de la desconfianza que corría junto con la sangre de sus venas. Cuando le pregunté si hubiera pasado si ella le hubiera dicho que lo amaba, hizo una mueca y dijo que no le creería si lo hubiera hecho. ¿Por qué no? Yo pregunté. La gente se mete demasiado, incluso los casados, quizás sobre todo la gente casada, añadió, con esos ojos azules ceruleo, que sus estrechándose ante un recuerdo que había almacenado. Justo detrás de ellos, mi corazón dio un vuelco. Mamá y papá no son personas, son nuestros padres y están realmente enamorados y son fieles el uno con el otro. Eso me hizo sentir mejor, pero fuera de lo que fuese, cualquier cosa indecorosa que hubiera presenciado se lo guardó para sí, o al menos me lo ocultó. A veces me trataba como si estuviera hecha de porcelana fina, tan frágil que un pensamiento desagradable me haría pedazos. Pero él realmente me apreciaba, y yo estaba orgullosa de usar las botas que él había hecho. Aunque él quería fingir que era una gran sorpresa para él, las botas simplemente caminaron hasta aquí. Le pregunté. Él se encogió de hombros. Han sucedido cosas más extrañas. Oh, por supuesto, es culpa de Eva, dije. Y él apretó los labios y torció la nariz. Entonces se acordó del señor Aper y se echó a reír. Siempre era tan bueno escuchar reír a Avon, y lo hizo muy raramente. Mientras no nos acercábamos a mi casa, pude ver algo inusual. ¿Qué estaba sucediendo? Avon estaba en casa y había una multitud de vecinos rodeando algo que llamaba su atención. En el lado este de la casa, sus voces emocionadas bajaron la colina y atrajeron a más personas a subir y bajar. Jean-Paul, que ahora era demasiado viejo, artrítico, para subir la colina desde la cabaña junto al mar, estaba sentado en el extremo derecho. Por lo general, papá e Avon lo cargaban en la que mi padre había construido, una litera, a la que llamaban divertidamente la silla del rey.
Papá había adornado los costados repujando coronas y cetros. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Regina. Sacudí la cabeza y ambos comenzamos a correr hacia la colina arriba. La amplia sonrisa en el rostro de Avon puso aún más fuerza y velocidad en mis piernas. Regina, que tenía una zancada más larga, todavía se quedó atrás. Al acercarme vi lo que todos miraban y hablaban, una especie de vehículo rojo. ¿Qué es? Jade. Alcanzando primero a Avon. ¿Por qué están todos aquí? Alguien muy rico quería el cuadro de mi papá, con mamá parada en la pared del fuerte y mirando hacia el puerto, y lo cambiaron por un flamante Alfonso XVIII Roadster rojo. Es uno de los primeros fabricantes en una fábrica francesa en París. Este modelo ganó la carrera Copa de l'Auto. Lleva el nombre del rey español. Nunca había oído a Avon tan emocionado. ¿Qué es exactamente?, yo pregunté. Regina lo alcanzó. Avon se rió de mí. ¿Qué es exactamente? Es un automóvil, Marlena. Uno de los más rápidos que se fabrican. Fue entregado hace solo un rato. Entonces va solo, sin caballos. Sí, tiene un motor. Les he mostrado fotografías de dichos vehículos. Este también tiene uno de los primeros arranques eléctricos. Me encogí de hombros. Tales máquinas nunca fueron tan interesantes para mí como lo fueron para él. Me acerqué. Papá estaba sentado detrás del volante, con un hombre a su lado explicando cosas. Nunca vi a papá tan feliz y orgulloso. Oye, llamó cuando el hombre salió del vehículo. Ven y siéntate a mi lado. Dio unas palmaditas en el asiento. Continúa, insisto, Avon, pero con tristeza en su voz. Continúa, repitió, y me empujó hacia adelante. Caminé lentamente por la parte trasera de ese vehículo. Jean-Paul asintió y sonrió con cautela entre mamá. Al otro lado estaba su buena amiga, Madame Blondeau, cuyo marido era el capitán de la policía local. Mamá también parecía muy emocionada. Papá giró una llave, hizo algo delante y se escuchó un ruido en el vehículo. Todos aplaudieron. Luego movió algo más y comenzaron a avanzar. Grité y agarré la manija de la puerta mientras comenzaron a ir más rápido. Fui el primero en dar un paseo con él. ¿Por qué no?, le preguntó a Avon. Miré hacia atrás. Nos estaban mirando, pero no estaba sonriendo. Papá giró el auto y comenzamos a bajar la colina. Grité de nuevo, como lo haría en un circo, y él se reía. El polvo se levantó a nuestro alrededor, dio otra vuelta y siguió uno de los caminos que conducía fuera del pueblo. El vehículo saltó sobre las baches y zanjas poco profundas, pero papá no redujo la velocidad. La gente que caminaba y los agricultores con carros tirados por caballos se detenían y se hacían a un lado, mirándonos pasar por asombro. Es uno de los vehículos de motor nuevos más rápidos, dijo papá, tan emocionado como un niño pequeño. Una vez rebotamos con tanta fuerza que me levanté y caí del asiento, pero él iba cada vez más rápido, hasta que redujo la velocidad en una curva cerrada. Luego detuvo el vehículo y se recostó. Vaya, dijo, eso fue un viaje, Marlena. Da miedo, papá, solo hasta que te acostumbres, dijo. Avanzó lentamente antes de dar la vuelta y regresar casi tan rápido como habíamos venido. Nos subimos rápidamente a la colina, pero me quedé asombrada de lo rápido que regresamos, de lo que lo haríamos si estuviéramos en un caballo y una carreta. Todos estaban esperando desde había empezado. Tan pronto como nos detuvimos, papá le hizo una seña a mamá para que entrara. Ella se acercó y se inclinó sobre la puerta. Toma a Avon, Beau. Por supuesto, dijo papá. Hizo una seña a Avon. Avon caminó lentamente hacia el auto. Pude ver que no estaba feliz, parecía hosco. Él debería haber sido el primero, pensé. Es mayor y es un niño. Salí rápidamente. Da miedo, le dije. Él no respondió. Él entró. Y papá saludó a todos y se dio la vuelta. Tu padre vuelve a ser como un niño pequeño, dijo mamá. Su cuadro valía mucho más, murmuró Jean-Paul. Lo vendió demasiado rápido. Lo miré con sorpresa y él se encogió de hombros. Pero, qué sé yo. El mundo va demasiado rápido para mí ahora, Marlena. Lo que era importante ya no lo es tanto. No te quejes, Jean-Paul. Te llevaré a tu casa, a la nuestra, para cenar más rápido, dijo mamá. Eso seguro. Por eso la comida no podrá ser mejor de lo que es, le dijo Jean-Paul, y ambos se rieron. Miré la nube de polvo y pensé en la expresión triste del rostro de Avon. Porque papá no se lo dio primero. Seguramente sabía que Avon estaría más interesado en los automóviles que yo. Tal vez estaba planeado hacer algo especial. Después de habernos llevado a mamá y a mí rápidamente, pensé. Al final resultó que tenía razón. Les tomó mucho más tiempo regresar. Y cuando lo hicieron, Avon conducía, con el rostro tan bañado en una sonrisa que pensé que nunca cambiaría. Para mi sorpresa, cuando se detuvieron y bajaron, Avon respondió más preguntas sobre el vehículo que papá. Incluso el hombre que había traído el vehículo parecía impresionado con él. ¿Dónde aprendiste todo eso, jovencito, sobre el automóvil?
Yo pregunté él más tarde, después de que él y papá lo lavaron, para que siguiera apareciendo nuevo. Periódicos. A papá no le importaba mucho el mundo real. ¿Qué significa eso? A veces puede resultar muy frustrante. Avon con sus palabras de pájaro, el río. Papá es un artista, no le interesan los hechos, le interesa la belleza y el misterio, respondió. Se alejó del vehículo y miró hacia el mar, como si oyera voces provenientes de él, como si toda su sabiduría hubiera sido traída con la marea. El sol se deslizaba por una placa de oro en el agua. Los rastros de nubes se estaban adelgazando y convirtiéndose en fantasmas. Cuando éramos más jóvenes, papá se sentaba con nosotros en la playa a veces después de cenar y nos piden que describamos las nubes en el crepúsculo. Dijo que fue entonces cuando viajaron a su verdadero yo. Avon siempre veía animales o insectos, a veces veía flores y la mayor parte del tiempo pájaros. Cuando le pregunté a papá qué veía, pensó y dijo: aún se están convirtiendo en lo que son los sueños de la gente. ¿Con qué está soñando Avon ahora? Tengo que volver al trabajo, dijo. Hay un par de zapatos que prometí terminar hoy. Nos vemos en la cena. Se alejó. Nunca había caminado con más orgullo, con los hombros altos y rectos. Se giró una vez más para sonreír y saludarme. La multitud de aldeanos comenzó a dispersarse. La mano de papá, y deseándole suerte con su nuevo vehículo, durante un tiempo prácticamente se apoderó de nuestras vidas. Todas las noches, después de cenar, durante las siguientes semanas, papá e Avon lavaban el automóvil rojo para que pareciera nuevo. No permitiría ni una mancha de barro. Mamá y yo nos quedábamos quietas y nos reíamos de ello. Mamá le decía a papá que tal vez tendría que pedir permiso para casarse con ella, con esa cosa. ¿Cosa? No se puede llamar a esto nada, papá lloró. En el comienzo del futuro. No veo cómo llegar más rápido a un lugar. Hace tanta diferencia, menos que sea una emergencia, le dijo. Levantó las manos y gritó: mujeres. Lo que sí me gustó del nuevo vehículo fue cómo parecía acercar a Avon y a papá. Lo llevaron a dar más paseos, juguetaron con las piezas y planificaron viajes. Solo se sentaron 2 personas, así que no acompañé. Pero no estaba tan entusiasmada como lo estaba Avon. Poco más de una semana después, cuando papá sugirió que Avon me llevara a dar una vuelta, mamá se opuso. Él necesita más práctica contigo, le dijo. Vi lo herido que estaba Avon. Siempre mostraba su disgusto mirando hacia abajo y rápidamente haciendo otra cosa, especialmente si mamá decía algo remotamente negativo sobre él. No hay mucho que decir, le dijo papá. Él sabe más sobre esto que yo y ciertamente no me enfrentará a muchos de estos vehículos. Va demasiado rápido, Beau. Por favor, suplicó. Papá suavizó el golpe al decirle dedicar más tiempo a las prácticas de Avon y menos tiempo a sus pinturas. Entonces llevarás a tu madre a dar un paseo primero, le dijo a Avon. De esa manera ella verá lo bueno que eres. Eso pareció reparar sus sentimientos heridos. Al final resultó que ella le dijo que él conducía mejor que papá. Tu padre está demasiado distraído, no importaba lo rápido que vayamos. Él ve algo que cree que podría pintar, le dijo. Yo estaba junto a papá. En ese momento él asintió y se rió. ¿Quién me conoce mejor que tu madre? Él dijo. Después de eso, dio permiso a Avon para llevarme a dar un paseo, pero ella se negó a permitirle llevarle a Louis o a cualquier otro chico que me gustara presumir. Dijo, pero tengo miedo de que te desafíen de ir demasiado rápido. Nadie me obliga a hacer lo que quiero hacer, le espetó Avon, con una brusquedad y rabia inusuales en sus ojos. Ella simplemente lo miró fijamente, pero con una expresión en su rostro que nunca recordaba haberla visto. Era como si estuviera mirando a otra persona y no a su hijo. Ella me miró y me di cuenta, volviendo rápidamente en sí misma. Todos tenemos nuestros momentos débiles, Avon. Cuando piensas demasiado en ti mismo, o te lastimas a ti mismo, o a alguien que amas, dijo en voz baja. Le hizo parpadear y de repente pareció más avergonzado que enojado. Sin embargo, no se disculpó. Miró hacia abajo, luego se dio la vuelta y se alejó. No quiso ser irrespetuoso, mamá, dije. Avon no piensa demasiado en sí mismo. Ella lo miró y luego a mí, sin apenas cambiar su expresión. Él no se conoce a sí mismo. Completamente, dijo. Él no sabe quién es. ¿Qué? Sonreí. Avon heredó de ella palabras de pájaros. Hay cosas dentro de ti mismo, dentro de todos nosotros, de los que aún no hemos dado cuenta. Marlena, por eso es mejor ser más humilde y avanzar un poco más lento en ocasiones. Pasamos la mayor parte de nuestra vida aprendiendo sobre nosotros mismos y no, como todo el mundo piensa, aprendiendo sobre los demás. Miró a Avon alejándose. Algún día lo entenderá. ¿Qué hay de mí, mamá? Ambos lo entenderán. Se cruzó de brazos, se subió el cuello de la blusa y rodeó la casa para subir un poco más la colina. ¿Dónde estaba papá?
Estaba trabajando en una nueva pintura. Si ella no iba a buscarlo a veces, él olvidaba que estábamos cenando o que no había comido. Con Avon yendo en una dirección y ella en otra, me sentí un poco perdida. ¿Qué estaba diciendo mamá? Era como si de repente todos fuéramos extraños, como si la familia que todos creían perfecta se hubiera convertido en sombras temerosas de la luz del sol que se acercaba. Era más como si acabara de salir de nuestro cómodo y hermoso mundo e hiciera lo que Avon siempre me aconsejaba, evitar. Entrar en una de esas nubes de secretos. En mi corazón sabía que habría más, y haría todo lo que había sucedido antes fuera un sueño fácilmente olvidado. El invierno estaba perdiendo su dominio sobre nosotros. Podía sentir la primavera tocándonos por la punta de los dedos. Esperaba con ansias el 1 de junio porque era mi cumpleaños y cuanto mayor me hacía, más cerca me sentía de Avon. Sabía que era una tontería pensar que esto era porque él no estaba quieto. Él también estaba envejeciendo y el año y 2 meses que nos separaba nunca se acortarían. Era solo un sentimiento que tenía, la creencia de que cuando más maduro me consideraba, Avon más me amaría. Porque era un adulto amado a un adulto y no un adulto amado a un niño, lo que esperaba. Para mí, el amor adulto tenía más significado, especialmente cuando se lo ganaba. Había tantos tipos de amor, tanto mamá como papá tenían eso, me enseñó. El amor que se esperaba porque estaban relacionados se daba por sentado, a pesar de que se escuchábamos historias sobre hermanos peleando por la tierra o incluso matándose entre sí por ella. Los hijos crecieron odiando a los padres repudiaban a las hijas, los abuelos repudiaban a las familias enteras. Era obvio que el amor en cualquier forma era algo frágil. Quería que eso nunca fuera cierto sobre el amor que sentía por Avon y el amor que él tenía por mí. Sentí que en cuanto más me respetaba, más me amaría. Y en cuanto actuaba como si cualquier otra muestra de afecto de mi parte hacia él fuera embarazosa. También sentí un profundo placer en él por lo mucho que lo adoraba. Tal vez sentía que tenía que mantener tanta felicidad en secreto para lucir más varonil. Nunca me burlé de él, ni me burlé de él por la forma en que evitaba un toque o un beso. Sin embargo, ninguno de los dos necesitaba tranquilizar al otro. Todo lo realmente significativo que nos decía parecía que, lo decíamos con nuestros ojos, que eran del mismo color. A decir verdad, nunca hubo silencios profundos o duraderos entre nosotros, debido a algo desagradable que cualquiera de los dos le hubiera dicho al otro. La mayoría de mis amigas, y por lo que escuché, las amigas de Avon no pudieron asistir. La misma afirmación sobre sus hermanos. Vimos tanta rivalidad y celos, sin embargo, todo lo que él logró o lo que yo logré, ambos lo celebrábamos juntos con alegría. En ese momento, tanto Avon como yo estábamos muy emocionados por papá. Solo una semana después de haberlo terminado, papá vendió su nuevo paisaje al capitán de un barco mercante noruego que había atrancado después de desgradar su cargamento en el puerto. El capitán Bird no discutió sobre el precio. Secretamente esperaba que papá nunca lo vendería y lo colgaríamos en la pared de nuestra sala de estar. Había pasado semanas de ello, llevando a mamá a una granja abandonada que había descubierto en uno de sus paseos exploratorios de su Roadster rojo y haciéndola